Bueno, buenos días a todos o buen provecho a los que están almorzando y buenas tardes a los que están más adelante en la hora. Les habla Claudio Bernstein desde aquí de Biam Systems. Para darles una pequeña introducción a qué hay de nuevo en Tezira 3.0. Una de las cosas bien importantes es que Tezira 3.0 añade o es un gran cambio dentro de Tezira. Entonces, inclusive para los que ya están familiarizados con el programa, están familiarizados con la línea, Tezira 3.0 marca un paso bastante importante. Entonces, vamos a cubrir varias cosas. Lo primero que quiero hablar es un poquito de los nuevos dispositivos, en particular del Tezira Forte Dan. Algunos de ustedes probablemente ya han visto algo sobre esto. Vamos a hablar un poquito sobre esto. Y después, nuevas características del programa. Como lo primero que voy a hablar es justamente del Tezira Forte Dan, rearreglé lo que quiero hablar sobre el programa para empezar justamente con el soporte para Tezira Forte Dan y los bloques de entrada para micrófonos Shure MXA. Entonces vamos a hablar de eso primero antes de entrar directamente con con las otras cosas, otras características, que es todo lo que tiene que ver con el soporte para video, o sea, particiones de video, la barra de objetos de video, etcétera, etcétera. Y una cosa muy importante, la parte que probablemente a mí más me gusta, es las mejoras que hicimos a las conexiones entre particiones. Y al final, bueno, un par de cositas extras que añadimos al programa que son también bastante interesantes. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con los nuevos dispositivos. Añadimos 4 Tezira Forte Dan. Entonces, el Tezira Forte Dan básicamente es un Tezira Forte donde hemos reemplazado el puerto ABB con un puerto Dante. Estas unidades vienen en los 4 sabores que tenemos de Tezira Forte. Entonces tenemos Forte Dan AI, Forte Dan CI, Forte Dan TI y Forte Dan BI. Todas estas unidades cuentan con una interfase Dante de 32 por 32 canales, es la interfase Brooklyn 2. Y nos permite hacer interfase directa con cualquier dispositivo Dante. O sea, ya pues no solamente con los micrófonos MXA de Shure, sino también con micrófonos Audio-Técnica o cualquier otro dispositivo Dante. Una cosa en la que quiero hacer hincapié es que no hay interacción implícita con otros dispositivos Tezira. O sea, si bien recuerdan que yo puedo colocar dos dispositivos Tezira Forte y conectar bloques de un dispositivo al otro y simplemente compilar y dejar que el compilador resuelva eso y me dé la solución, esto no se puede hacer con Dante. O sea, Dante no es, o sea, no estamos saliendo de ABB, ni Biam está dejando ABB de un lado. ABB es el transporte entre dispositivos Tezira y es justamente el transporte donde nosotros estamos creciendo toda nuestra línea. Simplemente Dante abre la posibilidad para sistemas pequeños donde necesitamos un equipo como un Tezira Forte, pero con la interfase de Dante para sé yo, ya sea una sola sala pequeña de juntas o inclusive dos pequeñas salas de juntas utilizando, por ejemplo, la interfase VoIP. Obviamente ustedes se estarán comentando, bueno, ¿y qué pasa con Tezira Lux? Tezira Lux era, esta versión era la que quería incorporar Tezira Lux. Lo que les puedo decir en este momento sobre Tezira Lux es que estará disponible en el segundo cuarto del 2017. O sea, en los próximos meses deberíamos estar empezando a despachar Tezira Lux. Cuando eso suceda, lo más probable es que voy a planear un nuevo webinar, una nueva clase en línea, donde vamos a estar hablando un poquito sobre estos dispositivos en particular y sobre algunas de las características directamente que tienen que ver con video. Entonces, bueno, vamos a entrar directamente a las características del programa y como les dije primero que quiero cubrir la parte de Tezira Forte Dan y soporte para los micrófonos Shure. Entonces, bueno, el Tezira Forte Dan no es, si se recuerdan el programa, lo vamos a ver en un segundo. Cuando yo agrego un dispositivo Forte a mi configuración, simplemente yo estoy agregando ya sea un Forte AI, CI, TI o BI,
pero en ningún momento yo selecciono si es ABB o no es ABB. Eso se le selecciona cuando yo compilo, y si el compilador detecta que yo necesito otra unidad y que tiene que ser ABB porque yo estoy agregando expansores o algo así, él automáticamente selecciona la unidad. De la misma forma, si yo agrego un bloque Dante, ya sea el bloque de Audio Técnica, el bloque de Shure o un bloque de entrada o salida Dante, Dante a mi configuración, y lo conecto a los bloques y compilo, el compilador me va a resolver y me va a decir, tú necesitas un Tessera Forte DAN. Entonces va a elegir la unidad apropiada, no es que yo la selecciono. Entonces, utilizando cualquiera de estas entradas o salidas, básicamente yo logro agregar una unidad de Tessera Forte DAN. Como dije anteriormente, nosotros no estamos haciendo ningún tráfico implícito entre dos o más dispositivos utilizando Dante. Entonces, se puede hacer, pero es un poco más complicado. ¿Okay? Lo vamos a ver ahorita en un demito que les voy a hacer. Por otra parte, tenemos los bloques de entrada Shure. Estos básicamente, si han visto los bloques de entrada de Audio Técnica, estos bloques de entrada Shure son muy similares. O sea, básicamente lo que hacen es añadir el soporte para los micrófonos MXA 910 o el MXA 310. Y lo podemos utilizar en varios modos. O sea, nosotros podemos utilizar la salida mezclada que viene del micrófono. Recordemos que estos micrófonos tienen un mezclador automático incorporado. Entonces puedo utilizar la salida mezclada directamente o puedo salir la salida de cada uno de los lóbulos independientes. Y si hago esto, puedo seleccionar cuántos lóbulos quiero utilizar, o la salida mezclada más los lóbulos independientes, donde igual puedo seleccionar cuántos canales o cuántos lóbulos quiero utilizar. Entonces esto me da un montón de posibilidades cuando quiero utilizar este tipo de micrófonos. Y desde el mismo bloque yo puedo abrir la interfase web de control de estos micrófonos. ¿Okay? Entonces vamos a ir al programa Tessera. Yo aquí tengo el programa Tessera ya abierto. Entonces, esto lo vamos a ver dentro de un momento. Si se dan cuenta, lo primero que el programa me está preguntando ahora es qué tipo de partición voy a utilizar. Vamos a hablar ahorita de esto en un segundito, pero simplemente lo voy a dejar en audio y luego voy a seleccionar Tessera Forte Only. Y primero quiero mostrarles los bloques en sí de Shure. Entonces, aquí entre los bloques de entrada y salida, esto fue reordenado un poquito y ahora todos los bloques que tienen conexión por red están bajo este submenú que se llama Network I/O Blocks. Si se dan cuenta, aquí tengo mis entradas ABB, Dante, Audio Técnica, y aquí se encuentra el bloque del micrófono Shure. Entonces, cuando yo aquí y hago clic en mi pantalla, puedo ver de que aquí yo puedo seleccionar si quiero utilizar el 310 o el 910. Y cuando hago esto, yo puedo seleccionar si quiero la salida mezclada, si quiero los lóbulos, y aquí podría seleccionar cuántos lóbulos quiero, o si quiero la mezcla más los lóbulos. Entonces, por ejemplo, con este micrófono, si yo hago esto, me crea un bloque de 4 canales, y si yo abro este bloque, este es básicamente un bloque de entrada normal. Yo puedo cambiar el número de dispositivo, ya tiene los nombres preasignados, y aquí yo puedo asignar la dirección IP ¿cómo se llama? De la interfase web del micrófono para ajustarlo. De la misma manera, por ejemplo, yo puedo agregar un bloque para el 910. Simplemente selecciono 910 y yo puedo tener, por ejemplo, la salida mezclada si quiero utilizar una, o por ejemplo puedo tener los diferentes lóbulos, y si voy a utilizar todos los lóbulos del 910, puedo seleccionar los 8 lóbulos o puedo seleccionar, supongamos que queremos utilizar 6, simplemente selecciono 6 y al hacer clic, él me crea el bloque directamente con los canales respectivos que yo voy a necesitar. Ahora, estos bloques yo los puedo utilizar tanto en Tessera, utilizando una tarjeta DAN, o ahora con los nuevos dispositivos añadidos de Tessera Forte DAN, los puedo utilizar de esa manera. Y para mostrar eso, simplemente lo que voy a hacer es que voy a abrir el archivo por defecto del Tessera Forte BI. Este archivo probablemente ustedes los han visto ya varias veces. Es básicamente el archivo que viene precargado en un Tessera Forte BI. Y si yo esto lo compilo, puedo ver de que él compila a un Tessera Forte ABB-BI con la configuración por defecto. Yo lo primero que voy a hacer aquí es que en la tabla de equipos, yo simplemente, como este ya está asignado, yo simplemente voy a eliminar este dispositivo.
simplemente quitar la asignación. Y para mostrarle un par de cositas voy a mover todos estos diálogos, los voy a mover un poquito más para abajo, para darme un poquito más de espacio. Ok. Y la manera como yo agregaría un micrófono Shure, por ejemplo, a este Tesira Forte, supongamos que quiero utilizar el 910. Bueno, simplemente yo agrego mi bloque de Shure, le digo yo quiero el 910, quiero las salidas de los lóbulos, de los 8 lóbulos, creo mi bloque y simplemente yo aquí lo que hago es cortar estas líneas entre la entrada AC y el procesamiento AEC, ¿ok? Y simplemente pongo este bloque en su posición. Y ahora simplemente conecto esto a AEC y conecto, por ejemplo, mis medidores. Ok, déjame a ver si puedo seleccionar todo y moverlo un poquito a la derecha para que me dé un poquito más de espacio. Ok, simplemente ahora el micrófono Shure está conectado directamente al bloque AEC. Si yo compilo esto ahora, veremos que ahora en el resultado de la compilación, él me está diciendo yo necesito un Forte DAN BI. Entonces automáticamente detectó que estoy utilizando un bloque Dante y necesito ese, ¿cómo se llama? Este dispositivo. Ahora, si se dan cuenta, yo aquí estoy utilizando solamente 8 canales AEC. A mí todavía me quedan 4 canales disponibles. Estos canales disponibles yo los podría utilizar, por ejemplo, para otro micrófono, por ejemplo, un MX-A310, que podría tener otra salita. Entonces, por ejemplo, con un solo Tesira Forte BI yo podría tener una sala con un 910 y una sala con un 310. O por ejemplo, puedo dejar el 910 y utilizar, digamos, qué sé yo, un par de micrófonos inalámbricos. O puedo tener un podium donde tengo un micrófono. Eso los puedo tener conectados a AEC. ¿Okay? Entonces, todo eso lo puedo hacer directamente con esta unidad. Ahora, este bloque que queda aquí flotando son las entradas análogas en la parte de atrás del Tesira Forte. Estas entradas no se pierden, estas entradas siguen siendo entradas de micrófono y línea. Entonces, por ejemplo, yo podría aumentar el tamaño de esta matriz. ¿Ok? Podríamos agregar 12 canales más. Entonces, eso me llevaría a 26. ¿Ok? Y yo podría conectar todas estas entradas directamente a esta matriz o por más procesamiento. Y si yo compilo, aún me está diciendo que yo solamente necesito un Tesira Forte DAN PI. Entonces, se dan cuenta, yo no pierdo estas entradas análogas en la parte de atrás de la unidad. Simplemente estas entradas ahora no tienen AEC. O yo puedo hacer una combinación. O sea, algunas de estas entradas podrían pasar por el procesamiento AEC y las otras ser utilizadas para entradas de programa y cosas así. Entonces, estamos como que expandiendo la capacidad de entradas que nosotros tenemos en nuestro Tesira Forte. Ahora, como les dije anteriormente, yo no puedo añadir un segundo Tesira Forte DAN y esperar de que el compilador me haga las comunicaciones de manera implícita. Por ejemplo, yo no podría agarrar ahora y venir acá y agregar un Tesira Forte ahí. ¿Ok? Y por ejemplo, digamos que yo quiero utilizar estas 8 salidas en el Tesira Forte ahí y conectarlos a esta matriz. Si yo le añado 8 entradas a mi matriz y yo trato de conectar esto aquí y compilo, vamos a ver de que el compilador simplemente me falla. Y me está fallando porque él está detectando que la unidad número 1 necesita hacer un Tesira Forte DAN y esta unidad no la puedo conectar porque no tengo ABB para pasar audio de una a la otra. Ahora bien, yo podría, no es muy recomendable, pero por ejemplo, yo podría tranquilamente colocar una salida Dante de 8 canales, ¿ok? Conectarla aquí, a esta matriz, y colocar una entrada Dante de 8 canales, del otro lado, y conectarla a estas 8 salidas que están en el otro Tesira Forte. Y si yo compilo esto, vamos a ver de que el resultado de la compilación me dice que necesita un Tesira Forte DAN BI y un Tesira Forte DAN AI. Entonces, yo puedo tener múltiples Tesira Forte DAN en la misma configuración. Sin embargo, si yo quisiera pasar audio de uno a otro, tendría que hacerlo de manera explícita. Ahora bien,
si yo hago, por ejemplo, Signal Path Identifier, el sistema no sabe de que esta señal de aquí, por ejemplo, va para acá. Y yo todavía tendría que utilizar Dante Controller para hacer las conexiones de este bloque de salida a este bloque de entrada. Entonces, más o menos como hacíamos Nextlink en Nexia, si recuerdan, ¿ok? O sea, yo tengo que explícitamente pasar audio. Hay una sola cosa a tener pendiente. Si ustedes quieren hacer una configuración de este tipo, recuerden de que esto nos está agregando más latencia al sistema. Recuerden que el salto en Dante para ir de una unidad a otra es la latencia de Dante, que es de 2 milisegundos. Entonces, esa latencia se agrega a toda la latencia que yo tengo en el sistema. Entonces, por ejemplo, si quisiera hacer un sistema, una sala de conferencia un poco más grande que requiere 2 dispositivos, este micrófono tiene latencia propia por sus convertidores y qué sé yo, hasta que nosotros recibimos. Después tiene la latencia de AEC, que son 14 milisegundos. Después cualquier latencia del procesamiento en sí, después la latencia de Dante más cualquier latencia que haya en el otro dispositivo. Entonces puede llegar un momento donde esa latencia ya se hace muy grande y no hace que el sistema se desempeñe de manera correcta. Entonces, para sistemas que pueden requerir el uso de 2 Tessera Forte DAN, lo más probable y probablemente la mejor recomendación es ver la posibilidad de saltar a un Tessera Server con una tarjeta DAN. Y si se ponen a pensar y sacan la cuenta, nosotros podemos tener la misma cantidad de entradas y salidas de 2 Tessera Forte en un solo servidor con la tarjeta DAN sin necesidad de agregar ABB. ¿Okay? Entonces son algunas de las cosas que hay que tener en consideración. Bien, entonces bueno, vamos a entrar entonces ahora en la parte de soporte para video. Como les dije, la razón primordial de Tessera 3.0 fue la parte de soporte para video. Entonces, el primer cambio interesante es que ahora tenemos más particiones. Originalmente, si se acuerdan, en la barra estándar teníamos un botón para agregar simplemente particiones. Ahora tenemos 3 tipos de particiones. Tenemos particiones de audio, tenemos particiones de video para redes de 1 gigabit y particiones para video con redes de 10 gigabit. Esta la podemos utilizar en cualquier tipo de mezcla, o sea, podemos utilizar cualquiera de las 3, cualquier cantidad de cualquiera de ellas. O sea, de manera que podemos mezclar como nosotros queramos. Las particiones de video no requieren tener audio. O sea, yo puedo ahora, o cuando tengamos los dispositivos de video, ustedes van a poder hacer un sistema que sea solamente de video sin necesidad de agregar dispositivos de audio. Es decir, solamente agregando entradas y salidas de video, van a poder tener un sistema de video. Y este sistema aún va a transmitir audio, que va a ser el audio que viene embebido en las señales de video. La otra cosa importante es que, bueno, cada uno de este tipo de particiones soporta su propio tipo de bloques. Entonces, las particiones de audio, hago todo lo que es procesamiento de audio, y en las particiones de video, hago todo lo que es el procesamiento y ruteo de video. La otra cosa es que esto, bueno, como tenemos una partición de video ahora y tenemos bloques de video, hemos agregado también una barra de objetos, de la misma manera que teníamos una barra de objetos para todos los objetos y todos los procesamientos de CP que se utilizan en audio. En vez de ponerlo en la misma barra, lo que hicimos fue crear una barra nueva que se llama Video Object Bar. Y si se dan cuenta, es muy parecida a la barra de audio, simplemente tiene menores elementos, pero esta tiene elemento gráfico, entradas y salidas de audio y video, ruteadores de audio y video, bloques de control de audio y video, bloques de lógica y bloques especiales. ¿Okay? Entonces vamos a ver esto un momentito en el programa. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a crear un archivo completamente nuevo. Y voy a empezar, por ejemplo, si se dan cuenta, vamos a pensar, por ejemplo, digamos que queremos hacer un sistema únicamente de video. Entonces yo aquí puedo agregar una partición de video de 1 giga. Y cuando yo hago eso, si se dan cuenta, el programa no me preguntó en ningún momento si yo voy a utilizar Tessera Forte o Tessera Server. Y eso es porque yo cuando estoy haciendo video, yo no necesito ninguno de estos dispositivos de audio. Si yo, por ejemplo, ahorita agregara una partición de audio, entonces él me pregunta en este momento, bueno, ¿qué equipo quiero utilizar? Si quiero utilizar Forte, Server o una combinación de Tessera Server y Tessera Forte. ¿Ok? Y puedo agregar eso, o inclusive puedo agregar una partición de 10 gigabits.
Bien, ahora bien, si se dan cuenta, cada una de estas particiones tiene su propio tab. Hay una pequeña diferencia ¿cómo se llama? En los colores, de manera de que yo pueda diferenciar rápidamente qué partición yo estoy viendo. Entonces las particiones de audio siguen siendo exactamente como eran antes, siguen siendo grises. Las particiones de audio, la de 1 gigabit tiene este color medio, ¿cómo se llama? Medio morado. Y el de 10 gigabits es un color verde, de manera de que cuando yo las veo, puedo ver claramente que hay una diferencia. Ahora bien, si se dan cuenta, había una pestaña que teníamos extra, que era la pestaña System Overview. Esa pestaña ya no existe, la eliminamos completamente porque no tenía mucho uso. Y simplemente ahorita lo que cambiamos este System View. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en un momento, pero si lo expando un poquito, puedo ver de que cada una de mis particiones está representada con un bloque, básicamente muy parecido como lo teníamos en el System View. Y si yo hago doble clic, eso me permite saltar rápidamente a cualquiera de mis particiones. Ahora, aquí yo puedo hacer unas cuantas cosas. Se encuentra cuando yo selecciono la partición de audio, la barra de herramientas de audio es la que está activa y eso me permite a mí agregar elementos de audio a mi partición. Cuando yo estoy en las particiones de video, la de audio que se pone en gris y la de video es la que se está activa. En esta yo tengo varios objetos. El primero es el de texto. Es exactamente el mismo objeto de texto que yo tenía. Vamos a poner esto un poquito más grande. Es exactamente el mismo objeto de texto que tenemos y que ya conocemos, que podemos utilizar para hacer fondos y para hacer etiquetas y cosas de ese tipo. En las entradas y salidas puedo entrar una entrada y esta entrada representa decir, el looks in y la salida, la misma cosa, y dependiendo de si yo quiero utilizar el puerto, este nodo es para audio y video y tengo un par de entradas de audio analógico que puedo tener separadas. Entonces, simplemente esas son las entradas. El diálogo cambia un poquitito, o sea, obviamente tenemos diferentes parámetros que podemos ajustar en cada uno de estos bloques. Después, en los bloques ruteadores tenemos un AV router. Funciona muy parecido como un ruteador de audio, pero en este caso estoy ruteando audio y video a la vez. Tenemos un AV Combiner, que lo que hace es que me permite mezclar o embeber audio en una señal de video. Entonces, por ejemplo, yo puedo entrar a una señal de video y añadir audio y combinar eso para enviarlo a una salida. Después tengo los elementos de control que yo puedo utilizar en una partición de video, que pueden ser, por ejemplo, botones de presets, command string e inclusive el TEC1. Yo lo puedo incluir en una partición de video. Bloques de lógica, todos los bloques de lógica que ya conocemos. Y después bloques especiales como split pass-through, input y output. Eso aún no los tenemos. Y estos pueden ahorita, obviamente, pasar video, en este caso. Y los conectores entre particiones que vamos a ver ahorita dentro de un rato. Inclusive tenemos también custom blocks, o sea que podemos hacer bloques customizados en las particiones de video. Ahora bien, aquí en el System View, donde yo estoy viendo estas particiones, yo tengo varias nuevas características que son bien interesantes. Ustedes se acordarán de que en estos bloques en la partición, si yo selecciono un bloque y, por ejemplo, presiono Enter, yo puedo cambiar el título de mi bloque. ¿Ok? Eso yo lo puedo hacer también con los bloques de particiones. Si yo selecciono, por ejemplo, aquí en el System View esta partición y yo hago clic en Enter, yo puedo llamar mi partición lo que yo quiera. Y cuando yo lo hago, el nombre no solamente cambia aquí, sino que también cambia en el tab. Igualmente, si yo hablo la tabla de propiedades, yo le puedo cambiar el color a ese bloque. Y eso me cambia no solamente el color del bloque, sino también el color de fondo de la partición. Entonces, yo tengo obviamente todas esas posibilidades para hacerlas directamente desde aquí. ¿Okay? Entonces puedo cambiar colores y puedo hacer todo ese tipo de cosas. La otra cosa que añadimos que es bien interesante son mejoras a las conexiones entre particiones. Como les comenté, esta es la parte que a mí personalmente me parece que es la más interesante. Lo primero es que, bueno, como les comenté hace un segundo,
eliminamos el System Overview, esa pestaña que teníamos de System Overview, que simplemente me mostraba los bloquecitos de las diferentes particiones y las conexiones entre particiones, no era muy útil, entonces simplemente la eliminamos completamente. Entonces esa ya directamente no existe. Y la otra cosa que hicimos fue que, bueno, agregamos ahorita un nuevo diálogo de visualización, que es el System View. Ya les mostré un poquito y un par de las cosas que podemos hacer con los bloques de particiones en esa ventana. Pero esta ventana no solamente me permite hacer eso, sino que me permite hacer todas las conexiones entre particiones. Y esto añade incluso un montón de herramientas que son bien interesantes. Si se dan cuenta, aquí tengo un par de iconitos bien interesantes debajo de System View que me permiten hacer cosas bien interesantes. Entonces, lo que voy a hacer, voy a abrir un programita que probablemente ustedes, para los que han venido a las clases de entrenamiento aquí, probablemente ya conocen. Es la típica programita que yo hago de la salita de conferencia donde muestro la parte de particiones. Entonces aquí yo simplemente tengo una configuración que tiene 8 entradas, todo el procesamiento va a una mezcladora automática, tengo de ahí paso a una matriz y tengo unas entradas de línea, etcétera, etcétera. O sea, una pequeña salita de conferencia. Supongamos que queremos hacer una segunda salita de conferencia que es exactamente igual a esta, pero queremos tener la posibilidad de combinar y dividir las salas. Esta es una configuración de que yo hago en clases, algunos de ustedes probablemente ya la han visto, y la idea es básicamente copiar todo esto en una segunda partición y una tercera partición colocar la matriz, de manera de que si yo quiero cambiar cualquiera de las salas, no estoy rompiendo el audio de la otra sala. Entonces simplemente voy a hacer eso y de esa manera me va a permitir mostrarle algunas de las características que tengo yo con los conectores entre particiones. Entonces simplemente voy a empezar por crear 2 particiones más de audio. La partición número 3 la voy a llamar, aquí simplemente voy a hacer clic y la voy a llamar matriz, porque aquí es donde quiero poner mi matriz. La partición número 2 la quiero llamar sala 2 y la partición número 1 la quiero llamar sala 1. Entonces, esto me facilita mucho trabajar ahorita con partición. Entonces, simplemente aquí yo voy a copiar todos mis bloques de la partición número 1. Simplemente selecciono todo y le digo copy. Voy a la partición número 2 y le digo paste. ¿Ok? Y aquí simplemente en ambas particiones voy a borrar mis matrices. Y en la matriz simplemente voy a colocar una matriz. Digamos, eso no es una matriz. Y digamos, no sé, vamos a colocar una de 24 por 24. Ya veremos si vamos a necesitar todos los canales o no. Entonces, bueno, nosotros sabemos que para enviar señales desde esta partición a la partición 3, yo necesito transmitir todas estas señales. Y para eso yo necesito un Partition Connector Audio Transmitter. Esos no han cambiado. Simplemente voy aquí, selecciono mi conector entre particiones, Audio Transmitter, y coloco un transmisor de 8 canales. Y eso lo voy a conectar de este lado. Ahora, si se dan cuenta, aquí en mi System View, yo estos bloques los puedo mover. Y si se dan cuenta, en la partición número 1 me aparece este bloque que me representa esta partición. Si yo selecciono este bloque, ven que está seleccionado aquí. Ahora bien, si yo en este bloque, por ejemplo, hago clic para editar el nombre y le digo a la matriz, ok, el nombre cambia también aquí en el System View. Yo eso lo puedo también hacer en el System View. Por ejemplo, aquí en el System View, yo si aprieto Enter, yo puedo editar el nombre también aquí de sala 1 a matriz. Entonces lo puedo hacer en cualquiera de los dos lados y si se dan cuenta, se hace el update de cada lado. ¿Ok? No necesito otro para este source selector. Entonces simplemente voy a ir aquí, lo voy a colocar un Partition Connector Audio Transmitter de un canal. Lo coloco aquí y conecto esto. Y si se dan cuenta, me aparece aquí. Ahora, cuando yo tengo varios bloques, yo este bloque lo puedo cambiar de tamaño. Y estos bloques adentro yo los puedo mover,
verticalmente. O sea, los bloques ¿cómo se llama? Los conectores de particiones de los transmisores siempre van a estar pegados del lado derecho del bloque, pero yo los puedo acomodar como yo quiera. Yo los puedo mover hacia arriba, hacia abajo, etcétera, etcétera. También, de la misma manera como yo puedo editar el texto en el bloque o directamente aquí en el System View, yo, por ejemplo, puedo cambiar el color a esos bloques. Entonces, por ejemplo, si yo le cambio el color a este bloque, y lo pongo así, veo como el bloque de transmisión aquí también cambió. Entonces, todos los cambios que yo haga en uno aparecen en el otro automáticamente. Entonces, bueno, estas dos transmisores van a la matriz. Entonces, vamos a ir aquí a la matriz y aquí yo voy a poner un Partition Connector Audio Receiver de 9 canales para recibir todos estos canales de la sala número 1. Y voy a conectar eso directamente a mi matriz. ¿Ok? Si se dan cuenta, en la matriz número 3 ahora me aparece este receptor. Entonces ahorita conectar entre particiones es bastante fácil porque yo puedo mover esto para acá y yo hago mis conexiones entre mis particiones. ¿Ok? Entonces la ventaja de esto es que, bueno, yo puedo acomodar esto y aquí yo tengo las mismas características de edición que yo tengo entre los bloques. Por ejemplo, yo puedo hacer clic con el botón derecho y aquí yo puedo ir a Edit for Properties. Vamos a ponerle 3 y si le digo OK, hace la separación. Entonces yo puedo alinear mis cosas y qué sé yo y hacerlo que se vean un poquito más ordenadas. Entonces esta ventana ahora me ofrece a mí una solución un poco más ¿cómo se llama? Un poco más ordenada y un poco más visual. Entonces vamos a hacer lo mismo con la otra sala un segundito. Entonces simplemente de esta sala necesitamos un transmisor de 8 canales primero para los 8 micrófonos. Entonces necesito un audio TX de 8 canales. Y otro de un canal. Entonces simplemente es exactamente lo mismo que hice en la primera partición. Y simplemente luego voy a mi matriz y voy a agregar otro receptor de 9 canales para traer los micrófonos de mi segunda sala. Y simplemente aquí hago las conexiones entre particiones. ¿Ok? Entonces yo puedo ir organizando mi sistema de manera de que se vea ordenado como yo lo desee. Ahora, si ustedes se recuerdan, yo tenía ciertas herramientas manuales para organizar esto. Por ejemplo, si yo hago doble clic en este bloque, este diálogo aún me aparece, donde me aparece todos los canales que yo tengo seleccionados, que han sido seleccionados los canales disponibles. Esto aún funciona. Entonces, por ejemplo, yo puedo aquí borrarlo. Y si se dan cuenta, cuando yo lo borro, la línea desaparece aquí. Si yo lo asigno, la línea vuelve a hacerse aquí. Entonces, nosotros no eliminamos este diálogo. De manera que si quieren trabajar con este diálogo, aún lo pueden hacer. Pero agregamos un par de cosas bien interesantes. Si se dan cuenta, este diálogo ahora tiene estas flechitas del lado derecho. En estas flechitas, si yo hago clic con el lado derecho, él me dice Show All Receivers in System View. Entonces, si yo hago clic en esa flechita, en ese diálogo, él me marca automáticamente cuál es el receptor que está recibiendo todas esas señales. Si este fuera a más bloques, él me mostraría todos los bloques que están recibiendo esas señales. Si yo hago doble clic ahí, él me muestra un pequeño diálogo donde me dice qué canal hacia dónde va. Entonces me está dando un poquito más de información. Entonces simplemente haciendo doble clic, yo puedo ver una lista de a dónde están asignadas esas salidas. Del lado de las entradas, tengo exactamente lo mismo. Pero el menú me hace una cosa diferente. Este me dice Go to Transmitter. Y si yo hago clic aquí, él salta automáticamente a la partición donde está el transmisor y me selecciona el transmisor. Entonces me permite navegar rápidamente. Si estoy buscando problemas, me permite navegar rápidamente a donde necesito buscar. Igualmente, si hablo doble clic, me abre nuevamente el diálogo de asignación. Hay otro par de características que yo puedo hacer aquí. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de que yo las líneas en Tessira, yo las puedo hacer cementadas. Bueno, aquí yo tengo también esas capacidades. O sea, yo puedo hacer aquí líneas cementadas. Entonces, tengo las mismas características de líneas que tengo en cualquier partición. No solamente eso, yo a esta línea, por ejemplo, le puedo poner texto.
o la línea la puedo poner de un color diferente. Entonces, todas las características que yo tenía anteriormente aquí, las tengo también disponibles en mi visualizador del sistema o el System View, donde yo puedo hacer todas esas ediciones. Bien. Entonces, bueno, lo único que me falta sin mí hacer en este sistema es enviar las salidas a las otras particiones. Entonces, simplemente voy a colocar aquí 2 transmisores de 4 canales, uno para cada partición. Ok, entonces simplemente vamos a conectar esto un segundito a mi matriz. Y después en la partición número 1 simplemente necesito recibir esas señales. Entonces voy a poner un receptor de 4 canales. Ups. Lo conecto de este lado. Y si se dan cuenta, bueno, tengo aquí mis transmisores en la partición número 3 y mi receptor en la partición número 1. Una manera de conectar esto, obviamente, sería, bueno, traerme las líneas, hacer clic y traérmelas alrededor, ¿ok? Para hacer la conexión directamente a la partición número 1. Pero una de las cosas que nosotros añadimos para hacer esto también un poquito más elegante es que, si se dan cuenta, aquí en este menú, yo tengo la habilidad de poner objetos de texto si yo quiero, pero también tengo bloques especiales. Y en los bloques especiales tengo split pass-throughs. Entonces yo puedo, por ejemplo, colocar un split pass-through de audio de 4 canales y colocar uno aquí y traer esto para acá. Bien, entonces de esa manera me queda un poquito más organizado. Y luego en la sala número 2 hago exactamente la misma cosa, nuevamente. Entonces coloco un receptor de 4 canales. Lo conectamos aquí. Y después aquí simplemente colocamos un nuevo split pass-through de 4 canales. Lo ponemos aquí. Conectamos y conectamos el otro aquí. Entonces, si se dan cuenta, es una visualización mucho más ordenada y fácil de entender de lo que teníamos anteriormente. ¿Ok? No quiero entrar mucho en la parte de video, pero supongamos que quisiéramos poner algo de video aquí. Entonces voy a agregar, supongamos, una partición de 1 giga y no sé, vamos a poner una entrada de video que supongamos que está en una de las salas y vamos a poner un par de salidas, una salida de video. Ok. Y vamos a poner aquí, por ejemplo, no sé, un AV router. Y no sé, conectemos esto de aquí para acá. Ahora bien, yo puedo tener, de la misma manera que yo puedo tener conectores entre particiones para pasar audio entre particiones de audio, yo puedo desde aquí mandar audio a la partición de audio. O sea, yo puedo, por ejemplo, supongamos que la entrada de video es una entrada HDMI que viene ya con audio embebido. Entonces yo puedo, por ejemplo, colocar aquí un video transmission, o sea, un conector entre partición de transmisión de video. Y esto me permite a mí enviar esa señal ya sea a una partición de video o a una partición de audio. Entonces, por ejemplo, aquí en mi matriz, digamos que yo quiero recibir parte de ese audio, yo puedo seleccionar aquí una receptor de audio, video to audio receptor. ¿Ok? Y eso es básicamente, me permite a mí recibir la señal de audio que está saliendo de la partición de video y yo puedo seleccionar si yo quiero mono, estéreo, 5.1 o 7.1. Y él simplemente me va a dar la cantidad de canales que yo necesito dependiendo de la selección que yo haga. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono 7.1, él me pone un conector entre particiones y estos nodos ya están, ¿cómo se llama? Ya tienen sus etiquetas. Y esto yo, por ejemplo, lo podría conectar directamente aquí a mi matriz si yo quisiera. Y aquí en mi diálogo de conexión, yo puedo conectar de esta partición a esta partición. Entonces, yo estoy pasando de mi partición de video directamente una señal de audio a la partición de audio. ¿Ok? De la misma forma, yo puedo después agarrar, supongamos que yo quiero embeber el audio de mis micrófonos en la señal de video.
yo podría, y supongamos, la podría poner en cualquier canal. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí un audio to video transmission, que es básicamente el reverso, y decirle, bueno, yo quiero enviar una señal mono, quiero mandar estéreo 5.1 o 7.1. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 7.1 y conecto esto a mi matriz, yo, por ejemplo, podría agarrar los micrófonos y rutearlos en la matriz al canal central, por ejemplo. Y esto simplemente lo que hace es que combina todos esos canales y lo manda a la partición de video. Y aquí en la partición de video yo puedo colocar un partition connector, un partition connector video receiver, ¿ok? Y ese me permite a mí recibir esa señal directamente desde la partición de audio. O sea, yo puedo conectar desde aquí, ir directamente a mi partición de video. Y lo que hago aquí en la partición de video para que esta señal pueda salir por uno de estas salidas, simplemente coloco un ruteado, un combinador, ¿ok? Y el combinador, por ejemplo, yo puedo tomar el video que viene de la entrada de este de acá y yo puedo, por ejemplo, entrar con el audio de acá, eso lo combina y mando esa salida directamente a una salida de video, ¿ok? Entonces, tengo unas posibilidades bien interesantes. Ustedes se acuerdan que si, por ejemplo, yo agarro en este bloque y yo hago Edit por Properties y yo, por ejemplo, pongo aquí micrófono 1, yo le digo Flow Text, texto pasa y me pone la etiqueta en todos mis bloques hasta la matriz. Nosotros agregamos aquí con estas flechitas la posibilidad de que eso pase a las otras particiones. Entonces, por ejemplo, si yo aquí en esta matriz yo edito las salidas y le digo, por ejemplo, micrófono 1, micrófono 2, micrófono 3, micrófono 4. Yo pongo estos nodos en las salidas de la matriz y yo le digo que haga el flow text. ¿Ok? El flow text no solamente pasa y lo hace directamente aquí en mi conector entre particiones, sino que además, si se dan cuenta, aquí me colocó las etiquetas en... me colocó las etiquetas directamente en el bloque de salida, me colocó las etiquetas en ¿cómo se llama? El bloque de recepción en la partición de la matriz, e incluso si yo voy a la matriz, veo que las etiquetas también están aquí y en la matriz. Entonces, todas estas etiquetas pasan de un bloque a otro. Ok, entonces, la otra cosa que le quería mostrar es el Signal Path Identifier. Si ustedes se acordarán, esta es la herramienta probablemente más útil para búsqueda de problemas en nuestros sistemas. Si yo me pongo en cualquier línea y hago clic con el botón derecho, yo tengo la opción de hacer Signal Path Identifier y eso me muestra una línea roja, lo que yo estoy haciendo y de dónde a dónde va. Nosotros hicimos un pequeños cambios para las señales de video. Si yo hago Signal Path Identifier aquí, tengo la misma opción. Pero si se dan cuenta, tengo dos colores. Entonces, el color rojo se mantiene para audio y el color amarillo es ahora para señales de video. Entonces, aquí yo puedo ver de que la señal que va de esta salida a la salida de video es una señal que tiene audio y video. Y de este lado de las entradas yo puedo ver que la entrada de arriba es solamente video, que viene directamente, si yo por ejemplo encendiera este ruteador, así. Yo vería que la señal viene directamente de esta entrada, pero puedo ver de que el audio viene de esta partición y eso obviamente, de la misma manera como se hacía antes, yo puedo ver que está siendo ruteado directamente desde la matriz y en la matriz yo vería que vienen de todas mis entradas de este conector entre particiones. Entonces me permite hacer seguir las señales ya sean de audio o de video. Entonces, bueno, hay un par de características extras que fueron añadidas con Tessira 3.0 que quiero mencionar. Un par de ellas no están relacionadas al programa. No están relacionadas directamente al programa. La primera, bien interesante, ustedes se acordarán de que originalmente había una limitante en cuántos dispositivos Tessira Forte podíamos tener en un solo sistema.
Originalmente ese límite era 64 dispositivos, ese límite se ha incrementado a 128 dispositivos. Entonces ustedes pueden tener ahora un sistema que puede tener hasta 128 Tessera Fortes en un solo sistema. Hicimos cambios al algoritmo de reducción de ruido. El algoritmo se mejoró, se cambió bastante. Quizás algunos de ustedes hayan experimentado que cuando el algoritmo de reducción de ruido se utilizaba al máximo, había como un ruido como una cascada de agua quizás en el fondo. Eso ya no existe, o sea, si ahorita se lo ponen al máximo no escuchan nada. Es bastante agresivo y es muy bueno en eliminar el ruido. Y también algún par de mejoras a telefonía por VoIP, más que todo relacionadas con la utilización de Link o Skype for Business. Una de ellas es la detección de direcciones duplicadas IP. Entonces, cuando conectamos la interfase, si la interfase detecta de que hay otra interfase en la red que está utilizando la misma dirección IP, nos va a indicar directamente en el diálogo de que hay direcciones IP duplicadas. Ahora soportamos llamadas en conferencias con sistemas link internos, o sea, si el sistema, el proxy es interno, podemos hacer llamadas en conferencia. Y las reglas de normalización, si se acuerdan, en la versión 2.6, nosotros añadimos un diálogo para manualmente agregar reglas de normalización, que eso es una cuestión que es necesaria para sistemas de telefonía con link. Ahora creamos un método donde las reglas de normalización pueden ser importadas directamente cuando se hace el registro de la línea. Entonces simplemente el sistema le pide al sistema link cuáles son las reglas de normalización y las importa directamente. Eso no quiere decir que eliminamos el diálogo todavía está ahí, de manera de que nosotros aún podemos crear nuestras propias reglas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una salita de conferencia y queremos crear una regla específica para ese salón de conferencia, la podemos todavía agregar a la lista de reglas y tener esa regla activa. Y un par de cositas que agregamos en el programa es la selección del tipo de bloque, se las voy a mostrar ahorita, que básicamente me permite a mí seleccionar bloques de un tipo en específico, o la selección con la tecla Alt, que es bien interesante. Entonces voy a ir aquí de nuevo a mi programita con el que he estado trabajando. Y vamos a ir a la partición número 1. Una cosa que yo puedo hacer, por ejemplo, supongamos que yo quiero seleccionar todos estos ecualizadores de 3 bandas. ¿Okay? Por ejemplo, no sé, quiero aplicar la misma ecualización. Entonces, una cosa que yo puedo hacer es que yo puedo hacer clic sobre uno de esos ecualizadores y hacer clic con el botón derecho. Y yo puedo ir aquí a Select All y hacer Block of Selected Type. Y ese me selecciona todos los bloques del mismo tipo. Y si se dan cuenta, me seleccionó todos los ecualizadores paramétricos que yo tengo. Si, por ejemplo, lo hago en este compresor limitador y hago lo mismo, me se va a seleccionar solamente los compresores limitadores. Si hago con el leveler, me hace lo mismo. Si, por ejemplo, quiero hacerlo con level y hago esto, me va a seleccionar solamente los bloques de control de nivel. La otra cosa que les quería mostrar, si se recordarán de que si yo hago una selección marcando muchas cosas, o sea, por ejemplo, si yo hago este marco alrededor de todos estos bloques, cuando yo hago selección, la selección no es solamente de los bloques, sino también de las líneas. Hay algunos casos donde a mí me gustaría seleccionar solamente los bloques. Supongamos que yo quiero duplicar estos bloques, pero no las conexiones entre ellas. En este momento, antes no había manera de hacer eso, porque siempre la selección entre todo esto me estaba seleccionando también las líneas. Si yo ahora presiono la tecla Alt y hago la selección se hace, si se dan cuenta, no selecciona las líneas. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita hago duplicar o copiar y pegar, Alt, y yo le hago, por ejemplo, copiar, y ahora le digo pegar aquí, si yo lo muevo, se dan cuenta de que la selección la hizo sin líneas. Entonces, yo ahorita puedo o seleccionar todo con las líneas, o yo puedo apretar la tecla Alt y hacer la selección y me hace la selección sin las líneas. Y esto es bueno, como por ejemplo cuando estamos editando, duplicando y haciendo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Y bueno, muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto.